Bueno, mi nombre es Inés Ulanowski, soy fotógrafa, escribo a veces, trabajo en el Museo del Libro y de la Lengua como curadora y también soy docente en la licenciatura de fotografía de UNSAM. Bueno, sí, desde chica tuve una madre fotógrafa, toda mi infancia, la infancia más, bueno, toda la infancia en realidad ella fue fotógrafa y entonces a mí me gustaba mucho ir a ver cómo ella trabajaba, pasé muchas horas con ella en el laboratorio eh, y tuvimos un vínculo también desde un poco más grande. Cuando yo empecé a estudiar fotografía a los 14 años, armamos un laboratorio en mi casa, un laboratorio fotográfico. Entonces ahí hubo un vínculo muy fuerte entre nosotras y las fotos. Eh, y sí, de alguna manera siempre estuve rodeada, ¿no? de su cámara, de sus prácticas, la acompañaba, me gustaba llevarla al bolso, revisaba mucho qué tenía en el bolso, era muy fanática de un flash que tenía unos colorcitos que me gustaba, que no entendía bien qué eran, pero me gustaba jugar con eso. Así que sí, diría que fue muy importante en mi elección después esas influencias de ella como fotógrafa. Es la escritura, la observación, me parece que con eso hago algo ahí, ¿no? En mi trabajo me parece que en todo está la observación, tanto para escribir como para fotografiar. Sí, empecé a escribir porque me empezaron como a faltar las palabras. Me daba cuenta que la imagen no era suficiente. Me empecé a aburrir de la fotografía sin palabras. Me resultaba eso, que me faltaban palabras. Empecé a escribir en realidad en un momento de duelo personal, cuando se muere mi madre, y entonces ni siquiera fue una decisión, fue algo que ocurrió, ¿no? Empecé a escribir casi sin proponérmelo. No sabía que escribía hasta ese momento, o no me lo había permitido tal vez, y entonces, bueno, empecé a tener una voz, de alguna manera, una voz propia, que tenía que ver con las palabras y no solamente con la fotografía, y me di cuenta, primero luché mucho contra mi formación fotográfica, porque pensaba que iba en contra de mi escritura, y después me di cuenta que no, que en realidad lo que tenía que hacer era juntar esos dos intereses, hacerlos que se amiguen en vez de pelearse, y mi escritura es muy fotográfica, o sea, viene de ahí. Mis influencias son mucho más fotográficas que literarias, entonces sentí que de alguna forma necesitaba escribir, digamos, me cansé de la fotografía, pero necesité escribir sobre la fotografía. Dejé de ser fotógrafa profesionalmente, pero sí utilicé la fotografía para la escritura, y es un vínculo que todavía me queda. Eh, Sigo indagando sobre ese vínculo, doy talleres sobre esa relación, ¿no? Sobre la relación entre la fotografía y la escritura. Y nada, me parece que encontré ahí un lugar de expresión que me sirve, que me representa, que me es cómodo también. Eh, Así que pienso en esas confluencias, ¿no? En esa confluencia que me interesa tener. El trabajo de ESMA, en realidad, lo que hice mientras trabajaba en el Archivo Nacional de la Memoria, hice un registro muy minucioso por todos los edificios a los que tuve acceso, que fueron muchos, antes de que se convirtieran en un espacio de memoria. O sea, ya teníamos acceso a algunos, pero todavía no estaban del todo otorgados, entonces estaban cerrados y habían quedado intactos como habían sido entregados por los militares. Entonces, bueno, la verdad que hice un registro sin personas, un registro muy minucioso, en formato grande, en formato medio. Me interesaba mucho, bueno, registrar eso, la luz de ese lugar. Es un trabajo en fotos color que también indaga mucho sobre la estética de esos espacios, ¿no? Que después fue transformada, ¿no? Transformada en otro tipo digamos, empezaron a utilizar para otras cosas, fueron otorgados a organismos de derechos humanos y por supuesto que, bueno, fueron siendo modificados.
pero me interesaba que hubiera algún registro muy minucioso del antes, ¿no? Claro. De cómo estaban, de cómo se llegó, y bueno, y encontré una estética muy específica de esos lugares. Tenían colores muy específicos y sí, me quedé esperando la luz porque quise fotografiarlos bien y con luz natural, todo, y por ahí con exposiciones largas, porque bueno, tuve la posibilidad de hacerlo, tuve ese tiempo, así que me parece que la fotografía está cada vez más incluida en los trabajos fotográficos. Me parece que es un medio de expresión muy complementario de la fotografía. No creo en esa idea de que una imagen vale más que 1000 palabras, estoy en contra de esa idea. Creo que la fotografía y la escritura juntos generan un vínculo que a mí me interesa más. A mí no me interesa ya casi la fotografía sin palabras. Creo que no me interesa no entender, no me interesa conectar solo con la imagen, no me pasa, no entro a los trabajos a los que no tengo ningún contexto para ingresar, para entender, para saber qué me quiere decir el fotógrafo o fotógrafa, no me interesan ya, sinceramente. Entonces es muy personal ese punto de vista, pero creo que sí, que la escritura y la fotografía están cada vez más ligadas en un montón de trabajos. Hay un montón de editoriales específicas que se ocupan de editar solamente este tipo de trabajos en donde se vinculan la fotografía y los textos, y creo que hay muchas cosas todavía por hacer en esos formatos híbridos, ¿no? En donde ya, no sé, creo que la palabra puede decir cosas que la fotografía no puede y viceversa, y que cada una de estas dos disciplinas en su potencia son muy interesantes mezcladas, ¿no? Eso creo. Claro, bueno. Muchas gracias. Nada, de nada, gracias a ustedes.